Hola, muy buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y hoy tenemos a un invitado muy especial. Es tan especial que he estado dudando hasta el último momento de si esta entrevista hacerla para las aventuras o hacerla para la cortina, porque ciertamente el tema que trata es tan de actualidad que podría perfectamente encajar ahí. Es un hombre que yo calificaría de hispanista español, porque no sé por qué la mayoría de los hispanistas son británicos y luego mienten como bellacos, pero bueno, en este caso tenemos a un hispanista que dice la verdad, que quiere decir la verdad, que quiere que los españoles conozcamos la verdad. Y ha hecho muchos trabajos, pero el último que he tenido yo conocimiento es lo que vamos a tratar en este programa. Y bueno, ya va siendo hora que yo deje de hablar y hable quien tiene que hablar de verdad, que es nuestro invitado. Buenas noches, Alberto Gil Ibáñez. Buenas noches, José Antonio. Encantado de estar con vosotros. Y nosotros que tú hayas venido porque no siempre tenemos la suerte de contar con alguien que domina, que controla y sobre todo que trata de poner blanco sobre negro en un tema tan importante como es la leyenda negra, aunque no solo es leyenda negra tu libro, sino es guerra cultural. La leyenda negra es la primera parte de esa guerra cultural. Yo siempre he tenido el concepto de el hombre que lucha contra la leyenda negra, pero en realidad eres el hombre que lucha contra los que quieren destruir la cultura española. Y bueno, pues vamos a hablar de ese libro que es nuevo. Y ahora te toca hablar a ti. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo has sacado ese libro? ¿Qué editorial te lo ha sacado? Y luego lo más importante, ¿qué pretendes con ese libro? Bueno, el libro se llama La guerra cultural, los enemigos internos de España y Occidente. Aquí está editado con Almuzara, como mi anterior libro sobre la leyenda negra. ¿Qué pretendo? Bueno, yo empecé estudiando la leyenda negra, que yo la considero la primera guerra cultural global, porque, bueno, yo explico que hasta la aparición de la imprenta, todos los imperios trataban de imponer su cultura. Algunos de manera positiva. Aquí vino el Imperio Romano y aceptamos su cultura y nos la impuso. Otros llegaron, estuvieron 8 siglos y no consiguieron imponerla. Por algo sería, ¿no? Pero bueno, hasta ese momento, hasta que aparece la imprenta, para imponer la cultura o para desplazar un modelo cultural por otro, hacía falta dominar el territorio. A partir de la imprenta, eso deja de ser cierto. Y sobre todo los anglosajones se dan cuenta de que pueden expulsar un modelo cultural e imponer el suyo sin dominar el territorio a través del arte de la propaganda que favorecía la imprenta con el panfleto, la hoja o la bandera. Desde ese momento hasta la actualidad, claro, todos estos instrumentos se han perfeccionado. Hoy tenemos medios de comunicación, redes sociales, hasta el mundo académico y todo incluso un arte de la mentira, quizás para el mismo objetivo, imponer un modelo cultural por otro. Ha habido varias guerras culturales. La primera que yo considero como guerra cultural global es la leyenda negra. Luego hubo una guerra cultural entre protestantismo y catolicismo. Sabemos quién ganó. Y una tercera también, la Guerra Fría cultural. Y la cuarta, que es la que yo trato en el libro con más detalle, es la que estamos viviendo hoy. Creo que hay una guerra contra Occidente que se caracteriza por dos elementos. Una, porque el enemigo a batir fundamentalmente es Europa y dentro de Europa España y el mundo hispano por ser el rival más débil, por otras razones, que si quieres lo encontramos. Y lo segundo, que aunque hay enemigos externos, aunque China, el mundo árabe, Rusia, no sabemos si va a quedar algo, en fin, estarían encantados de que Europa occidental le vaya mal, el mayor enemigo lo tenemos en casa, es el enemigo interno, que son legión y que cada día son más. Y entonces yo lo que hago pues, es identificar cuáles son esos enemigos internos de Occidente y cuáles son los de España, porque España sufre los de Occidente más los propios. Si quieres luego entramos. Bueno, vamos por partes porque la verdad es que tocas muchos temas y vamos por partes. Primero, si te parece, vamos a hacer un poco de historia de esa evolución de esas 4 fases. He entendido que existen 4 fases o 4 guerras culturales diferentes. No sé cómo calificarlas, pero ahora tú sí nos lo vas a concretar desde la aparición de la imprenta hasta el día de hoy.
Y entonces, pues me gustaría que nos comentases eso, porque luego ya hablamos de esa destrucción de Europa, del plan Kalergi, a lo mejor también hablamos, de todo lo que tiene que ver con la destrucción de nuestra cultura. Pues tú mismo nos explicas esa evolución o esas guerras culturales que ha habido. Bueno, la clave es que cuando Inglaterra, fundamentalmente, que fundaron los sajones el arte, son los que dominan el arte de la propaganda, se da cuenta de que no puede dominar militarmente al Imperio Español, ni por tierra, ni por mar, ni por aire, inventa un nuevo campo de batalla, que es la cultura. ¿Qué entendemos por cultura? Pues el conjunto de valores, creencias, ideas que permean una sociedad y que permiten su funcionamiento armónico, cohesionado y la comunicación entre los individuos que la componen. Hay culturas locales, regionales, gremiales y grandes modelos culturales. Yo me concentro en los grandes modelos culturales que son lo que interesa al mundo, es decir, se está en juego quién manda aquí y qué visión del mundo, la Weltanschauung, se queda, ¿no? Ha habido varias, y yo, como digo, la primera claramente es la leyenda negra, porque es la primera en la que la tecnología lo permitía y porque dura 5 siglos, ¿no? Y ahí, pues bueno, han sido maestros, han desarrollado grandes técnicas, pero siguen otras. Paralelamente a la de la guerra contra el mundo hispano, surge la guerra entre el protestantismo y el catolicismo. ¿Por qué? Pues no era por nada religioso. Son las cosas que hay gente que se equivoca, que si hubo un cisma religioso. No, Lutero era, bueno, podemos decir incluso un pequeño chalao, que fue utilizado por los príncipes alemanes para separarse del papado y crear el Estado-Nación, crear naciones independientes de Roma. O sea, lo que estaba en juego de nuevo era el poder. Y claro, el protestantismo se convierte, junto con el anglicanismo, que el rey sigue siendo el jefe de la Iglesia de Inglaterra y nadie se queja, se convierten en maestros de esto contra el catolicismo. Y el catolicismo, bueno, que no eran tontos tampoco, pero no se daban cuenta de este juego. Hemos sido un poco ingenuos en ese aspecto porque no nos dábamos cuenta hasta qué punto ellos han refinado el arte que, como dice Richard Grossman, es un laborista británico, lo mejor de la propaganda es que no se note que se hace propaganda, ¿no? Pero todos los países desarrollan este tipo de servicios de acción cultural, salvo algunos. Por ejemplo, yo en España no lo conozco. Y luego en la Guerra Fría Cultural está el libro este famoso de la profesora Saunders, donde demuestra que el KGB y la CIA gastaban más del 60% de su presupuesto, 60% de su presupuesto en compra de periodistas, medios de comunicación, profesores, etcétera. ¿Con qué finalidad? Justamente por entrar en el imaginario colectivo, imponiendo una serie de ideas, valores, y desplazar las del contrario. Y ahí, bueno, hay una guerra en que los dos jugaron, no fue tan desequilibrada como las otras, y esto nos lleva a la cuarta fase, la guerra contra Occidente, que realmente es paradójica porque probablemente quien esté detrás de esta guerra, y podemos entrar en ese tema al final, sean los parte del propio Occidente. Y esto es lo más curioso de esta última guerra cultural. Nos estamos jugando nuestro futuro, estamos cortando las raíces del árbol que nos ha traído hasta aquí, formado por el derecho romano, la filosofía griega, etcétera, etcétera, y lo están haciendo los propios occidentales, de manera, yo creo, un tanto ingenua. Bueno, vamos a ir tocando los 4 palillos. La leyenda negra, originariamente, hay diversidad de opiniones. Hay quien opina que es básicamente británica, hay quien opina que es una conjunción de británicos y Países Bajos, holandeses, pero hay también quien opina que Francia tiene mucho que ver en esta historia. De hecho, quizá Francia, a través de la dinastía borbónica, cuando viene a principios del siglo XVIII, en 1700 y algo, pues logra, entre otras cosas, una especie de afrancesados, de gente que sigue a ese rey absoluto, que es Felipe V, y que son los primeros que aceptan esa leyenda negra y son los primeros que mueven la leyenda negra dentro de España. Es decir, el sitio donde mejor ha funcionado esa propaganda, según algunos autores, es precisamente en la propia España. ¿Estás tú de acuerdo en esto? Sí, bueno, en cuanto al origen, sí, esto surge en Italia, en Holanda, pero quienes realmente lo mantienen y hacen una organización, una estructura, mantienen el tiempo, son los anglosajones y también Francia, evidentemente. Decía Julián Marías que casi todos los países importantes se han creado contra un enemigo exterior.
y casi todos han tomado como enemigo exterior España. Es decir, el nacionalismo británico, el francés sobre todo, e incluso el norteamericano, que después de que nos debían independencia, su gran enemigo era España para apropiarse de lo que pudo de Nueva España, se han creado contra España. España era no solo por su relevancia política, sino porque tenía un modelo cultural alternativo, que hemos olvidado y que se basaba pues, en el cristianismo y en los neoescolásticos salmantinos. Y había un modelo cultural alternativo y surge un poder que yo digo es un poder anglosajón, pero fundamentalmente protestante. Francia ahí juega un papel interesante porque es una potencia católica, ciertamente, pero fundamentalmente es una potencia nacionalista francesa, es decir, el galicanismo que se impone muy pronto, dice primero Francia y luego Roma. En España siempre fue primero Roma y luego España. Es decir, la única potencia católica que defendió a Roma por encima de su interés nacional ha sido España y nos ha salido enormemente cara. Entonces, bueno, hay muchos orígenes, pero fundamentalmente es esa constancia histórica a través del tiempo de ir contra lo español. Es verdad que cuando llegan los Borbones hay un cambio dinástico, viene una dinastía extranjera, hay que decir que los Austrias también lo eran, y aquí ha habido siempre un fenómeno muy interesante, que viene un rey de fuera, Carlos V, por ejemplo, o Carlos I, y llega y se enamora de España, ¿no? Incluso en la Guerra de Sucesión muchas veces se preguntan, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera gobernado el que hubiera sido Carlos III? Pues seguramente se hubiera enamorado de España como su antecesor, Carlos V, y hubiera sido igual de centralista que Felipe V. Lo cierto es que Felipe V, que efectivamente venía enviado por su abuelo para ser un vasallo, y de hecho nos impiden negociar en Utrecht, poco a poco se va también enamorando de España. Yo creo que al final Felipe V es verdad que hay una ruptura, también es verdad que se hace más centralista el gobierno, lo cual no era tampoco tan malo porque era síntoma de modernidad, y los decretos de nueva planta a quien beneficiaron fueron los catalanes, que creció la economía impresionantemente, pero también tenemos grandes reyes borbones, o sea, no hay que hacerse el harakiri de los Borbones. Fernando VI, por ejemplo, un rey completamente olvidado, o Carlos III, en fin, hubo de todo, y la verdad es que el problema de los reyes no fue los Borbones solo, sino quién se rodeó. Los validos, algunos como Lerma, etcétera, que eran bastante torpes. Pero fundamentalmente, además de que pudo haber algo de eso, de que a los Borbones les favorecía hablar mal del periodo austriaco, que había sido un imperio, pero hasta cierto punto eso era contraproducente contra sí mismos, porque ellos querían ser poderosos y gobernar en el imperio que mantuvieron hasta Fernando VII, es decir, no lo cedieron a Francia, defendimos el imperio no como lo quería el abuelo, o sea, defendimos contra Inglaterra y yo recuperó Felipe V parte de lo que cedió en Utrecht, salvo Gibraltar, el resto lo recuperó. Es decir, no es tanto como dicen, yo creo que los Borbones están mal valorados, pero al final fue una dinastía que se hizo española, y ahí pues yo no... El tema de por qué efectivamente, yo distingo en el libro los hispanófobos, hasta ahí nada... Nothing personal, just business, es decir, los extranjeros que hablan mal de España, bueno, buscan su interés, es normal, y el hispanobobo, ¿no? Que es el español que se cree esta historia. A ver, ¿por qué los españoles nos creímos esta historia? ¿Por culpa de los reyes? Puede ser, pero fundamentalmente es un tema sociológico que incluso ha estudiado López Ibor, ¿no? Cuando escribió aquel libro del español y el complejo de inferioridad, ¿no? Que es algo sintomático de nosotros, y es difícil saber por qué. Algunos han dicho también que el tema católico del mi culpa, o el no saber, el no atrevernos a presumir, como hacen otros, o a mentir, como hacen otros. Los puritanos ponen pero luego mienten, es decir, el anglosajón, el protestante, miente con descaro. Nosotros tenemos cierto pudor por mentir de los otros, por hablar mal de los otros y por presumir de lo nuestro. La paradoja es que en España, por ejemplo, si hablas bien de España, te critican por crear leyendas doradas o rosas que todo país tiene. O sea, todo país tiene un relato oficial, que es un relato para sentirse orgulloso. La cuestión es que el resto tiene que mentir para crear ese relato oficial positivo y nosotros no. Y teniendo tantas cosas de quedar bien, hablamos solo de las malas. Esta es la gran paradoja, y que digo que yo creo que hay muchos elementos y alguno de tipo psicológico colectivo. Tú has hablado de cosas muy interesantes, pero no me puedo ir mucho por las ramas porque nuestro tiempo es limitado, pero hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, y es precisamente esos, digamos, traidores, entre comillas,
aunque realmente lo son, que a lo largo del siglo XIX han trabajado para Inglaterra. Empezamos por los masones que facilitaron la independencia de Norteamérica, por ejemplo, pues el propio Riego, cuando subleva las tropas que van a ir a luchar en Sudamérica contra los independentistas, que no es que sean independentistas, sino que son seguidores de ese poder británico, y una serie de personajes que a lo largo del siglo XIX van fraguando esa anti-España, y que precisamente tú a lo mejor tratas estupendamente cuando hablas de los españoles, que son los peores enemigos, los que crean esas leyendas negras internas y que son los que crean la guerra cultural, porque el problema catalán o el problema vasco del que tú hablabas no surge precisamente ayer por la mañana, es una cosa que se arrastra precisamente desde Fernando VII, desde las guerras carlistas. Han ayudado mucho y han fraguado mucho, ¿no? Para tener ese enemigo interno, antes de que ya siga con preguntas de enemigos externos, ¿no? Claro, bueno, la pregunta es amplia y también, a ver, intento... La respuesta es amplia, yo te entiendo. El siglo XIX es clave. En la historia de España es clave porque ahí es donde empieza realmente nuestra decadencia. Nosotros mantenemos el imperio hasta 1810, 12, ¿no? Es un milagroso, 3 siglos. Nadie. Yo me acuerdo que estuve en China y me dijo un político chino de aquella época que respetaba mucho a España porque China y España eran los imperios que habían durado más. Claro, ellos eran milenarios porque no se les había ocurrido la loca historia de irse al fin del mundo. Es decir, ellos tienen el imperio concentrado, el imperio de centro, nosotros lo tenemos disperso. Pero dentro de esto, de estos imperios dispersos, el que más duró fue el español. Por algo sería. Claro, la masonería es un tema interesante. Yo considero una tesis, y lo digo en mis libros, es que no hay masonería española. Lo que hay son delegaciones en España de la masonería francesa e inglesa, barra escocesa, y luego de la norteamericana. No ha creado España, no sé si ahora hay, pero las élites españolas nunca se han organizado, otro hecho singular, para defender a España y su modelo cultural por artes de la discreción y de la guerra de la propaganda a través de logias o como quiera ser. Hubiera estado bien que hubiéramos tenido una masonería española, pero no la hemos tenido. De hecho, a Prim se lo cargan los propios masones, siendo el masón. Es decir, los masones es que eran franceses, servían a Francia o Inglaterra, aunque ellos no lo supieran o no fueran conscientes. Luego, evidentemente, no solo Inglaterra, dices tú, Francia. Francia interviene en el siglo XIX de manera muy importante y muy negativa. Primero nos invade, algo que hemos olvidado, pero claro, todo ocurre con que Napoleón nos traiciona porque habíamos dejado, claro, tampoco teníamos grandes reyes en ese momento muy listos, habíamos dejado que viniera aquí para atacar a Portugal y lo que hace es invadirnos y rompe España por el Ebro. Ya quiere decir algo, Francia quería apoderarse de esta parte de España, que incluye Cataluña. Pues detrás de la independencia de Cataluña siempre ha estado Francia. Y el País Vasco, Inglaterra, no hay más que ver la Icurriña, que es una copia de la bandera inglesa. Bien, en el siglo XIX ocurren muchas cosas, nos invaden, ¿no? Luego es verdad que vuelven a intervenir con los 100.000 hijos de San Luis, a uno le gustará, a otro no, pero es otra intervención desde fuera. También el hecho de las guerras carlistas surgen por un problema de cambio de la normativa, la tradición castellana es que heredaran las mujeres. Esto voy a hacer algo a lo mejor polémico para los carlistas, pero creo que hay que pensar en sentido amplio. La tradición castellana, no la aragonesa, es que heredaran las mujeres. Ahí tenemos a la gran Isabel, que no conseguimos hacer ni beata, ¿no? Y la cambian los Borbones imponiendo una tradición foránea. Por lo tanto, en ese momento se estaba defendiendo, curiosamente, por parte del carlismo, una tradición foránea frente a la tradición castellana que heredan las mujeres. Pero eso nos hace 4 guerras civiles, lo cual desangra al país, lógicamente, acabando ya con Cuba, que también hay cosas muy raras en lo de Cuba y también hay enemigos internos en lo de Cuba. Y además hay 4 magnicidios importantes porque eran los políticos que eran los mejores. De hecho, hay una sospecha de que cuando hay uno bueno en España o se lo cargan o lo echan, ¿no? Solo pueden gobernar mediocres. Parece ser que esto es... pero 4 magnicidios que sacaban a anarquistas, pero que ha defendido, por ejemplo, Pérez Avellán, que todos los asesinos pasaban por París. Es decir, es lógico que a Francia nunca le ha interesado tener a un vecino del sur poderoso, como le pasa a Estados Unidos con México. Y como tú bien decías,
las mal llamadas guerras de independencia, guerras civiles, fueron fomentadas por Inglaterra. Hoy, por fin, parece ser que nuestros hermanos de Hispanoamérica, Marcelo Gullo, Patricio Lons, están despertando. Ya hay gente que está diciendo esto: la decadencia de América no es por España, que fueron 3 siglos maravillosos, sino por la intervención de Inglaterra, que además divide en 20 repúblicas, algo que era una unidad, y los divide, y interviene, y los empobrece, como pasó también con Portugal cuando se separa de España por intervención de Inglaterra. Por supuesto, eso pasó así, es decir, es un proceso paralelo. Sin embargo, fíjate, el tema del hispanobobo, es decir, el tipo que se cree esta historia y que lanza piedras contra su propio tejado pensando que no le va a dar la cabeza, se reproduce en Hispanoamérica curiosamente, con lo cual, de nuevo, entendemos que detrás está Inglaterra, lógicamente, pero esa capacidad de engañar a través de las élites, que de nuevo no se organizan para defender a Hispanoamérica, que podría haber sido una gran nación, sino se convierten en vasallas del pensamiento inglés o francés. Bueno, al final resulta que el mayor enemigo ahora mismo, pues, el movimiento indigenista de todos, la culpa es de España, pero bueno, será la culpa de sus antepasados, se quedaron allí. Es atacarse a sí mismos, ¿no? Y es un poco también este personaje de izquierdas español que criticando lo mejor de España, no se está criticando también a sí mismo. Hombre, tú eres español, tus antepasados son lo mismo. Te estás criticando a ti mismo de una manera absolutamente absurda. Yo hablo del harakiri histórico-cultural, de una manera completamente absurda. O sea, el vicio de los españoles no es la envidia, sino la ingenuidad. ¿Por qué? Bueno, pues hemos dado unas pistas, pero yo tampoco tengo todas las claves. Pero el hecho es que es un hecho diferencial, clarísimo, no el tener catalanes o vascos, no, que todos los países tienen minorías culturales. No, el hecho diferencial es la bobería hispana, que nos hemos creído todo y que nuestras élites no han sido capaces, ni lo eran antes, ni hoy tampoco, de organizarse para defender a España por otras vías que no sean las oficiales. Quizá es que las élites que tenemos están más interesadas en sus temas personales que en los temas de la nación española. Eso es indudable. Has hecho un comentario muy curioso, que es el tema de esos anarquistas. Curiosamente, aquí a todo el que vale o lo mata un anarquista o al último presidente que podía haber, no le dio tiempo, porque lo quitaron de en medio antes, que fue a Carrero, pues lo mató la ETA, que tenía sus bases logísticas precisamente en Francia. Pero sin embargo hay ciertas dudas. Por ejemplo, el caso de Canalejas, se habla de que quizá, incluso el propio caso de Carrero, aunque se habla de que Francia estaba detrás, en realidad beneficiaba mucho más a Estados Unidos que a la propia Francia. Tanto el caso de Canalejas como bueno, prácticamente todos los menos Prim, el resto beneficiaba casi más a Estados Unidos que a la propia Francia, ¿no? Y entonces, sí, claro, es que claro. Que te quería decir que entrábamos en esa otra guerra cultural en la cual pienso que nosotros no éramos exactamente el objetivo. Había un bloque soviético, había un bloque capitalista, judeocapitalista norteamericano, apoyado por los lobbies y la masonería, indiscutiblemente, y nosotros estábamos en medio y nos llevaban muchas galletas, ¿no? Ese es quizá ese tercer punto cultural del que tú hablabas. Bueno, yo efectivamente, por decir lo primero que has dicho, es verdad, Estados Unidos sustituye a Inglaterra en un momento dado y sigue teniéndonos como enemigo a batir. Primero porque en Hispanoamérica ellos querían dominar el continente y tenían que echar a España, o sea, eran muy interesados en que España dejara de ser una potencia que pudiera influir en Hispanoamérica. Y lo segundo, bueno, creo que Kissinger le dijo una vez a un ministro español, bueno, ¿por qué tan interés en España? Bueno, porque su situación entonces era el centro del mundo. Ahora ya no. Hemos corrido el mundo hacia Asia, pero entonces, si ve un mapa mundi, España estaba entre norte y sur, este y oeste. Era un punto estratégico y bueno, por eso Gibraltar está donde y no lo hemos recuperado, ¿no? Luego, bueno, eso es un tema interesante, ¿no? Incluso Calvo Sotelo, su muerte por agentes de guardia del PSOE eran policías y guardias civiles que estaban de escoltas del propio directivo presidente, o es que no recuerdo exactamente el cargo que tenía el Partido Socialista, pero lo que sí era cierto es que estaba en el gobierno, ¿no? Fue el detonante de la guerra civil, ¿no? Bueno, pues a Cabo Sotelo le amenazan de muerte empresarios norteamericanos cuando se niega
a liberalizar la CAMSA. Es decir, cuando Primo de Rivera nacionaliza el petróleo, para ellos esto era una afrenta, porque el negocio del petróleo era uno de los grandes negocios de los norteamericanos, les imponen, les obligan, curiosamente luego la Comisión Europea lo consigue, a liberalizar el sector para que pudiera entrar las industrias norteamericanas. Cabo Sotelo se niega y le amenazan de muerte. Evidentemente, no sé si tuvo que ver o no, pero hay cosas curiosas en la historia de España que si uno va detrás de la realidad aparente y busca la causa de la causa, se encuentran cosas sospechosas, ¿no? ¿A quién beneficia? Siempre la pregunta es cui prodest, ¿a quién beneficia esto? Y todo lo que ha ocurrido en España es sospechoso, de manos negras, que otros estaban intentando hacer. Ahora, ¿por qué España, cuando deja de ser un imperio, sigue contra nosotros? Bueno, yo creo que hay dos causas. Una, para ellos siempre fue un chivo expiatorio. Es decir, cuando el Imperio Británico empieza a cometer barbaridades, porque probablemente el imperio más genocida de la historia, de los grandes imperios, no hablamos de los mongoles, sino grandes imperios globales, el más genocida de la historia ha sido el británico, sin duda. O sea, esquilmó Australia, Canadá, Estados Unidos al norte del Río Grande. Cuando empiezan a cometer barbaridades, tanto también el imperio francés o el belga, les venía muy bien seguir con la letanía del genocidio hispano. Es una cosa, y la Inquisición, es una cosa que está ahí desde hace siglos y sale de vez en cuando ocurre algún problema. Cuando se mete alguien contra los WASP, sale la Inquisición o sale el genocidio hispano, el falso genocidio hispano. Es un tema. El otro tema es que, efectivamente, aparentemente, en el siglo XX hay dos modelos, el modelo liberal inglés y el modelo comunista. Parece que hay solo dos modelos en el mundo y uno tiene que elegir entre uno o entre otro. Pero, a pesar que hay teorías que dicen que el comunismo lo financia Wall Street, en fin, podríamos entrar... Bueno, yo soy de esa teoría, ¿eh? O sea, igual que financió el nazismo, ellos crean el nazismo y cuando se les va de las manos, pues van a destruirlo. Y con el comunismo, pues, en mi opinión, o sea, es una opinión personal. No, pero hay gente que lo defiende. Incluso Gramsci reconocía que el comunismo tenía como tres orígenes. Uno la Revolución Francesa, evidentemente, otro el liberalismo inglés y otro la filosofía alemana. O sea, que bueno, en fin, lo cierto es que le venía muy bien tener una contraparte para fortalecerse y tener un enemigo exterior. Siempre todo modelo geopolítico busca un enemigo exterior frente al cual legitimarse. Entonces, bueno, esa es la dialéctica actual. O eres comunista o eres liberal, ¿no? Sin embargo, se olvida, ¿y por qué se olvida? Que hubo un modelo que funcionó 3 siglos, en España no, es verdad, como decía Zorín, aquí hubo la decadencia y entraríamos por qué, también por las guerras que nos desangraron, nos metíamos en todos los charcos y siempre estábamos en bancarrota, por eso no esquilmamos las colonias, como otros dicen, si no hubiéramos sido ricos nosotros y ellos pobres, fue al revés. Nueva España era el territorio más rico probablemente del mundo, a finales del siglo XVIII, pero es un modelo que funcionó. Otro día, investigando estos temas, por ejemplo, me doy con un edificio impresionante que destruye Hidalgo en la Revolución Independentista, que era el edificio más civil, más importante de México, de Nueva España. ¿Y a qué se dedicaba este edificio? A almacenar grano, porque ya entonces los virreyes, que era además una zona muy próspera, con gremios de comerciantes, donde había la palabra liberal, lo inventan los salmantinos, pero tenían en cuenta que el Estado debía intervenir de vez en cuando en algunos sectores. Y los virreyes ya entonces almacenaban grano para controlar los precios del campesinado, para que no se muriera de hambre cuando hubiera escasez y no se alteraran demasiado cuando había abundancia. El precio era siempre igual. Es una cosa revolucionaria que no está ahí. O todas las instituciones que teníamos para controlar la corrupción, que justamente acaban con ellas los liberales, como era el juicio de residencia, como era la terna, o como era la limitación de mandatos, que no la inventan los norteamericanos, sino los españoles, cuando a los virreyes les nombraban por 3 años y otros máximo de 3 hasta 6. Cuando llega Humboldt allí, dice, aquí no hay corrupción. ¿Cómo un modelo como ese, tan increíble, impresionante, hace eclosión en apenas 10 años? Es un tema que debería ser investigado, porque de luego fue un éxito de los servicios secretos y de todo lo que quieras que movió el mundo anglosajón para acabar con ese modelo que era alternativo. Y hoy lo sigue siendo. Yo creo que sigue habiendo una especie de interés en que nadie hable de la hispanidad como modelo alternativo, porque realmente es el único que podía ser un modelo alternativo para una nueva globalización mucho más justa que la que tenemos. Sí, lo cierto es que estoy casi totalmente de acuerdo contigo. Es un tema, el de Hispanoamérica y el de esas revoluciones movidas por la masonería británica y escocesa que, bueno,
casos muy concretos, tenemos San Martín, por ejemplo, o el propio Riego, que paga con su vida su estupidez, porque lo cierto es que pagó con su vida su estupidez, pero destruyó España, ayudó a destruir parte de lo que era ese imperio. Bueno, hemos estado hablando de esa tercera lucha ideológica o cultural, y nos metemos en este siglo XXI en el cual nuevamente, y bueno, España ya no es tan importante, como tú mismo has dicho, el centro del globo terráqueo se desplaza hacia Oriente, pero sin embargo, toda la lucha ideológica y cultural, como tú muy bien has dicho al principio, está centrado en la destrucción de Occidente, no digamos ya de Europa, porque curiosamente yo entiendo que es más la destrucción de Occidente, de aquellos lugares donde hay unos valores cristianos, donde la economía es más o menos razonable, donde existe una serie de conquistas sociales, y precisamente son gente que dirige económicamente, porque creo que es así, que dirige económicamente ese Occidente, los que están detrás de su pretendida destrucción. Y para eso pues han creado una ideología y una cultura que a veces es estúpida, bueno, estúpida hasta decir basta, y España precisamente es quizá uno de los laboratorios donde se ha puesto en marcha esa cultura, esa contracultura, aprovechando a esos hispanobobas más, creo que más hispanobobas que hispanobobos, de todo hay en la viña del Señor, como dicen los curas. ¿Qué te parece a ti este tema? Que además tú lo reflejas perfectamente en el libro, ¿no? Bueno, yo hablo del virus cultural posmoderno, que creo que es lo que está haciendo, que está destruyendo el tejido social, ¿no? Y lo comparo un poco con el COVID, porque realmente es un virus también muy extraño, donde no se sabe el origen. El origen de la posmodernidad está en el fracaso aparente, ¿no?, de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial y de los errores y horrores del colonialismo. Bueno, hasta ahí bien, realmente Europa aprendió la lección y en pocos años, los años 60, realmente recuperó la estabilidad, había una economía de mercado, con un estado social de bienestar, los derechos humanos, funcionábamos bien, prosperidad, paz, paz. Y viene el mayo del 68 y el movimiento hippie de Woodstock. ¿Por qué en ese momento, cuando todo iba bien? Cuando la diferencia de salarios entre el dueño del Ford y el último empleado era de 1 a 20, hoy es de 1 a 200. Cui prodest. ¿A quién benefició esto, no? Pero hay cosas muy curiosas de nuevo aquí. Uno es que paralelamente a ese proceso del mayo 68, en Praga, los jóvenes salían contra otro autoritarismo que nadie ponía en la diana, que era el comunismo. La Segunda Guerra Mundial había acabado con el fascismo y con el nazismo. Entonces lo que quedaba era el comunismo. Pero curiosamente nadie se metía con el comunismo. ¿Y cómo fue eso? Pues esta revolución de Praga pasó desapercibida. Empieza en enero, ocurre en mayo lo de París, ocurre el movimiento hippie y los tanques soviéticos entran en agosto y 500.000 tropas del Pacto de Varsovia, causando un centenar de muertos. Acaban con la revolución rebelde, juvenil, auténtica, porque ahí sí que iban contra una autoridad totalitaria y aquí nadie se entera. Eso es la primera sorpresa. La segunda es que, paralelamente también, en China, Mao empieza la revolución cultural 2 años antes, en el 66, que causa millones de muertos. Pero lo curioso es que iba contra los viejos, todo esto es un poquito lo mismo, es ir contra lo viejo. Lo viejo como sinónimo de clase explotadora, burguesa, contra el proletariado, ¿no? Pero Mao iba contra las viejas costumbres, contra las viejas normas, contra la vieja moral, tal, y causó millones de muertos. Curiosamente, ¿qué hacía Mao? Es curioso porque hoy vemos esto. Hacía cambiar el nombre de calles y el nombre de personas, incluso. Censurar autores clásicos, quemar sus libros, derribar estatuas, derribar edificios. Que estos nos suena, ¿no? Pues esto fue la revolución cultural. Y ahí vemos de nuevo, bueno, ahí nos podríamos decir, bueno, todo esto viene de la izquierda, pero cuidado, nuevas sorpresas, ¿no? Bueno, ya hay profesores, Reno, etcétera, que dicen, cuidado, la modernidad, en su esencia, que va contra lo antiguo, contra la tradición, por decirlo así, bebe de una pata liberal. Sir Karl Popper, en su libro de Open Society, y esto nos abre algunas claves de lo que pasa hoy, por ejemplo, con su discípulo Soros, lo que predica en ese libro va contra Marx y Engels en un primer capítulo, pero luego con que se metes a degüello contra Platón y la metafísica. Dice, hay que acabar con la familia, con la religión y con la nación.
y con las grandes verdades de antaño que matan la libertad. Y claro, de nuevo, Popper es admirado y recibido por autores marxistas como Adorno o Horkheimer. ¿Y qué se consigue con esta biotecnología intelectual? Pues que el marxismo, el comunismo, desaparezca del escenario como enemigo a batir. O sea, es curioso que en nombre de la libertad nadie ataque al único movimiento totalitario que había quedado después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es curioso, es muy curioso. No, es sorprendente. Y esto se repite después, la segunda ola. Yo llamo cuando cae el muro de Berlín, triunfa Occidente, según Fukuyama, y habíamos vencido todo. Bueno, pues paralelamente pasa lo de Tiananmen en China. Y China demuestra que el comunismo y el liberalismo pueden unirse y crea un comunismo un liberalismo de partido único o un comunismo liberal, algo raro que está ahí, pero que está funcionando y que ahora mismo todos dependemos de eso. De nuevo, esa unión izquierda-derecha parece que de nuevo pasa por ahí. Y del tercer nivel, la tercera ola, es cuando caen las Torres Gemelas y Lehman Brothers, que se produce el intento de solucionar todos los problemas con la globalización económica. Pero aquí, de nuevo, lo que busca tanto el mundo liberal financiero, gran financiero, como la izquierda es acabar con las fronteras nacionales. Unos para que el capital pueda moverse sin restricciones y otros para que las personas migrantes puedan moverse sin restricciones. Pero los dos buscan cambiar el mundo hacia un, que se llama un nuevo orden, etcétera, donde ya no habrá diferencias nacionales. O sea, acabar con las viejas naciones, ¿no? También, por supuesto, con la religión, que es un enemigo a batir. Matar a Dios, o filósofos de la sospecha, han matado a Dios, pero no han creado una ética pública digna de tal nombre que pudiera sustituir la religión por algo mejor. Han matado el paraíso, iban a crear un paraíso en la tierra, no lo han conseguido. Y el hombre nuevo hoy es el hombre máquina, es todo lo que nos ofrece el transhumanismo, un hombre que ha dejado de ser hombre. A eso hemos llegado, con esos excesos también de la tecnología que hablo en mi libro y que sostengo que estamos bajo una nueva forma de gobierno, que es la tecnolocracia, ¿no? Donde da igual ya lo que seas, qué clase social, tal. Aquí quien domina son los que dominan la tecnología, de la que los demás somos meros vasallos. Bueno, has abierto un abanico de temas como para hacer 20 programas. Ya estamos en un lío tremendo. Hay una cosa que me llama a mí mucho la atención y que tú estás tocando, que es la destrucción de las naciones. Y tienden a destruir las naciones creando mini naciones dentro de las naciones. Es decir, utilizan el nacionalismo para destruir el nacionalismo. ¿No es eso un contrasentido o es auténticamente algo diabólico? Bueno, divide et impera, efectivamente, divide y vencerás. Si tú quieres dominar el mundo, hay que acabar con quien te puede poner trabas. Evidentemente, las naciones fuertes, como las ideas fuertes, como las viejas verdades, son un problema. ¿Cómo cargas a una nación? Dividiéndola. El ejemplo paradigmático es España. España somos 47 millones de habitantes, con 5 siglos de historia por lo menos. Un barco de tamaño razonable. Hablamos de un mar de 7.500 millones de personas. Para navegar en un mar de 7.500 millones de personas, un barco de 47 millones, pues es razonable, no es muy pequeño ni es muy grande. Sin embargo, quieren aquí crear no sé cuántas naciones, ya no sé cuáles son las cuentas, he perdido la cuenta, ¿no? Porque cada vez surgen nuevas lenguas. Hay un ánimo tremendo de romper a España con excusas absurdas, porque bueno, Cataluña pues siempre ha estado ahí. España ha sido Pirineos y mar, la única duda es si Portugal entraba dentro del concepto de España o no. Pero ¿por qué? Bueno, pues es como el Smart Cities, ¿no? Hay otro proyecto que es que el mundo del futuro ya no habrá países, tampoco regiones, se están engañando también porque quieren que van a ser ellos las nuevas naciones, las pequeñas naciones. No. El futuro son las Smart Cities, las ciudades, grandes megalópolis, ¿no? ¿Pero por qué? Porque, de nuevo, si tú tienes un conjunto de ciudades desestructuradas sin una cohesión interna que las proteja, puedes dominar el mercado. Puedes dominar el mercado. En el fondo es abrir el mercado, quitar las grandes empresas, hacer pequeñas empresas donde los grandes fondos de inversión, que por cierto tienen nombres curiosos como BlackRock, Roca Negra, es que no se esconden, no se esconden. Llamar a un fondo de inversión Roca Negra, en fin. Se queda muy claro. Bueno, queda claro, yo creo que podían esconderse más. No se esconden. No, hacen una cara descubierta. El día 19 por la tarde se estrenó en Madrid The Big Reset. Es un documental que dura algo más de 2 horas y que plantea un nuevo ataque cultural. Este ataque cultural que plantea es
está relacionado con el transhumanismo, con todo lo que tú acabas de comentar, y es que el final, los últimos minutos son para decir, todo el mundo cree que se está buscando construir unos robots similares a humanos, y sin embargo lo que estamos viendo es que lo que pretenden es convertir a los humanos en robots. Esa es la idea final del Big Reset, del reseteo, el gran reseteo. Y creo que ese quizá sea otro concepto cultural, o sea, otro nuevo concepto cultural en el cual lo que se pretende es que, bueno, pues esos 7.500, 8.000, aunque realmente lo que la ONU y sus asociados como la OMS, etcétera, llevan 60 años diciendo que hay que reducir la población a 500 millones de habitantes y no se esconden tampoco. El mismo individuo, Bill Gates, que dice que nos salva con sus vacunas de Pfizer, Moderna y demás, porque él es el dueño de esos laboratorios y no lo puede ocultar, nos quiere salvar la vida con esas vacunas y es el mismo que está diciendo que la Tierra no debe tener más de 500 millones de habitantes. Y el planteamiento que yo te hago es ese sistema que se pretende de que al final esos millones de habitantes que tenga la Tierra no sean nada más que robots. No, personas convertidas en robots, no robots mecánicos que se han hecho, sino alterar el ADN, el ARN, etcétera. Sí, yo dedico un capítulo como el enemigo interno de Occidente a como digo, la tecnolocracia. El exceso también es un poco la sacralización de lo nuevo. Lo pasado es todo oscuro y cualquier cosa novedosa es sagrada. Da igual que no destruya. Bueno, yo describo el cambio cultural. Realmente la tecnología es el hecho más importante, o sea, cómo intervienen, pues siempre ha habido tecnología, pero hay un cambio radical en la época actual. Hasta ahora las máquinas eran humano dependientes. Es decir, las máquinas necesitaban a un ser humano para funcionar. Y el ser humano dirigía a las máquinas. Tienes un coche y tú dices dónde vas. ¿Vale? ¿Cuál es el gran cambio cultural de esta época? Que los seres humanos se convierten en máquina dependiente, en tecnológicamente dependiente. Es decir, ya no podemos funcionar sin una máquina. Pero ya, o sea, no hace falta que nos implanten cosas, que lo harán, pero ya hoy los jóvenes sobre todo, pero también nosotros, se levantan con el móvil, hay una adicción a las tecnologías y ya no somos libres. Cuando un niño está jugando con un videojuego, que se lo dan todo hecho, ¿quién juega con quién? O sea, ¿el niño juega con la máquina o la máquina con el niño? Porque ese niño hiperactivo que empieza a moverse con unos rayones, ya no es él, es parte de la máquina. Es un elemento que la máquina necesita para desarrollar su propio programa. Es un elemento más, ya no es un ser autónomo que controla la máquina. La máquina controla la mente y además de cada vez más pequeños, lo cual está afectando el comportamiento de los niños, de los jóvenes y destruyendo la familia, que es otro gran objetivo. Los padres maltratados por niños que no se concentran, no estudian y la única solución de los postmodernos es bajar el nivel de los estudios en vez de ver qué está pasando. Los niños ya no estudian porque no se concentran, están constantemente saltando de pantalla a pantalla. Esto no puede ser casual. Es un cambio radical. Yo digo que los modelos de gobierno que había, la aristocracia, tal, la democracia, la autocracia incluso, hay otro modelo nuevo que es la tecnolocracia. Hay algunos seres humanos, algunos, muy pocos, que nadie ha elegido, por cierto, otro tema muy sencillo, nadie ha elegido en estos programas, nunca se vota en ningún parlamento, que son los que controlan por dónde va la tecnología. Y nosotros somos cada vez menos consumidores, acríticos y pasivos, y digo, de izquierda a derecha, ricos y pobres, no hay la nueva diferencia de clases ya no es económica, es cómo te relacionas con la tecnología. Como ha pasado este señor que decía de los bancos y tal. Bueno, yo veo con mis familiares mayores, pero yo no tengo derechos si no asumo un DNI electrónico o un certificado electrónico. Es decir, mi relación con la administración pasa porque yo asuma críticamente relacionarme únicamente a través de la vía electrónica. Se está imponiendo esa vía. Quien no quiera es un marginado cultural, es un marginado social. Ya no hay derechos por sí, derechos son condicionados a que aceptes el modelo tecnológico. Y eso, por supuesto, que acabará imponiéndose en todas partes, pero ya es parte de nuestra realidad. O sea, ya nos venden un tema de que la administración facilita el acceso y tal. Bueno, y si a mí no me da la gana y quiero mandar un recurso en papel porque yo así me expreso mejor, y eso está quitándose. Y al final los programas se diseñan no en beneficio del ciudadano, sino en beneficio de los burócratas, para que vivan mejor y para que controlen mejor
y cada vez haya más datos. Yo me sorprende cómo hemos asumido acríticamente el sistema de las cookies, por ejemplo, que infectan nuestros ordenadores. Acríticamente, no, puedes rechazar, sí, pero es absolutamente increíble lo que hay que hacer. Y si no te bloquean todo. Bueno, en fin, estamos siendo manejados, manipulados como nunca en la historia. Yo creo que es un salto cualitativo. Yo creo que hasta ahora el ser humano, más o menos, era el mismo en toda la época. Pues amaba, sufría, lloraba, gritaba, tal. A partir de la tecnología esto está cambiando. Ya no somos seres humanos como antes, sino somos seres tecnológicos dependientes para vivir. Si mañana acaba Internet, la sociedad se bloquea. Si mañana se apaga Internet, la sociedad se bloquea. No hay plan B. No hay plan B. Y esto es, me parece tremendamente, es quizás la revolución más importante de la historia. Y la cuarta revolución industrial, y frente a la cual el ser humano ya pierde su poder, pierde su condición de dueño de la creación, se convierte en vasallo tecnológico. Esto es quizás una de las conclusiones más importantes del libro, y además una de las cosas muy complicadas, porque lo otro, puedes hablar de izquierdas y derechas, de tal, no, esto es transversal. Cubre todo. Tú no puedes criticar la tecnología porque eres un anticuado, punto. Si tienes más de 80 años te lo permiten, porque te vas a morir. Pero si no, cuidado, no. Tienes que asumir el modelo. Es así, es una dictadura silenciosa, letal, frente a la cual no hay defensa. No hay elección. No es que diga, yo puedo elegir la tecnología o no. No. Ya todo es tecnología. Ya todo es tecnología. Ya no puedes decir no. Y cada día, por supuesto, más, hasta que, bueno, hay por supuesto, planteamientos distópicos donde ya el ser humano es un mero robot. A mí no me extrañaría, porque creo que ya lo somos en gran medida. Y si ves a los niños, cómo se están formando y cuál es el tiempo que, bueno, ¿por qué no leen libros, no? Fíjate, el ser humano frente al libro es dueño de la historia. Tú lees un libro y tú imaginas, cada lector crea una historia distinta. Eso es lo bueno del libro. Tú lees una novela, el autor ha querido decir lo que quieras, pero tú cuando la leas, recreas y fomentas tu imaginación. Con la tecnología eso no es así, te lo dan todo hecho. Todo hecho. Y quieren que pases una prueba y tienes que averiguar qué es lo que la máquina dice. Y solo lo que la máquina dice vale. No puedes crear tú tu historia. Eres un mero consumidor de imágenes y de historias. Te has convertido en una máquina sin saberlo. Esto es uno de los temas que trato también en mi libro. Bueno, nos hemos quedado totalmente sin tiempo. Tengo 3 minutos para hacerte la última pregunta. Muy rápidamente. Bajas por la calle. Los dos somos de Madrid y creo que lo conoces bien. Bajas por la calle Carretas, llegas a la esquina de la Puerta del Sol y allí hay una librería que se llama San Martín. Bueno, me he quedado unos años atrás, me parece, porque ahora lo que hay es alguna tienda moderna. Pero bueno, vamos a suponer que sigue estando San Martín. Y entonces te pones a mirar el escaparate donde hay libros, básicamente, de historia, de filosofía, etcétera, libros de cultura. Y entonces ves un libro de un tal Alberto Gil Ibáñez que nos está hablando de cultura. Y decides comprarlo. ¿Por qué decides comprarlo? Hombre, no hemos hablado de la metodología. Creo que el libro... No, es que no nos da tiempo, lo siento, perdóname. Bueno, creo que el libro aporta claves nuevas al estudio de fenómenos complejos. Estamos viviendo una época compleja y yo creo que aporto claves nuevas, entre otras cosas, por la metodología que utilizo, que no me ha dado tiempo a hablar, pero lo que invito es al lector que tenga curiosidad a manejar, a comprarse el libro y no perderá el tiempo. Por supuesto, no soy la única persona que habla de estos temas, pero creo sinceramente que abordo este tema de manera distinta.